Amantes del cine, el día de hoy vamos a hablar de una película que nos enseña que cuando necesitas ayuda no llega de la manera que te lo esperas ni de las personas que te imaginas, pero al final sí llega. Vamos a hablar del proyecto Fin del Mundo. Bienvenidos a Segunda Toma. Esta película también nos enseña que alguien completamente diferente a ti puede ser la persona que más te entiende por el simple hecho de que están peleando por lo mismo. Y también de cómo muchas veces hacer lo correcto pesa muchísimo más que hacer lo que tú quieres. La película se trata que en la Tierra hay una bacteria que se está comiendo al Sol, lo que significa que el Sol se está apagando de poquito en poquito. Entonces eso significaba que en 30 años todo el mundo se iba a ir a la chingada, no iba a haber comida para todos, la gente se iba a morir y a final de cuentas la economía iba a colapsar hasta que se volviera un apocalipsis. Ahí es cuando entra el Dr. Grace, que es interpretado por el mismísimo Ryan Gosling, que es un científico bastante inteligente, pero fue rechazado por la mayoría de las empresas importantes porque tenía ideas controversiales y terminó dando clases en una preparatoria cualquiera. Y es una persona muy inteligente, pero tampoco es el personaje que quiere ser el héroe, ni el que es muy seguro de sí mismo, y tampoco es una persona valiente. Y este cabrón descubre que pasó lo mismo en muchas galaxias, pero hay un planeta en el cual no hubo pedo. El planeta sobrevivió a pesar de todo. Entonces lo que dicen es básicamente tenemos que ir a ese planeta para investigar por qué ahí no pasó nada, encontrar una solución y traérnosla a la Tierra. Y es en ese momento cuando el Dr. Grace despierta en su nave sin saber por qué chingado está ahí y descubre que había otros dos compañeros que ya estaban muertos en la nave. Y en ese momento es cuando dices, nosotros no sabemos qué está pasando, pero el personaje tampoco, así que lo vamos a descubrir juntos. Y de poco en poco piensas que va a ser una película de supervivencia en el universo, pero no es así. Porque en un momento aparece una nave extraterrestre y ahí es cuando cambia todo. Porque no es el alien típico que conocemos que llega a destruir todo y a matar gente. Es un alien que llega con el mismo pedo y también quiere salvar a su planeta. Y es cuando dicen, ¿sabes qué? Somos diferentes, pero tenemos el mismo propósito, así que hay que trabajar juntos. Y de eso se trata la película, y algo que gana muchísimo es la combinación de estos personajes que son completamente diferentes. Uno es humano, el otro es un alien, que ni siquiera hablan de la misma forma, pero de poco en poco se van entendiendo. Y ahí es cuando te das cuenta que no es una película de ciencia ficción tradicional, sino que es una película que también habla de la amistad. Y el mensaje de la película es que muchas veces la ayuda llega de quien menos te la esperas y cuando menos te la esperas. Y que incluso siendo personas completamente diferentes, aún así puedes conectar. Y un último mensaje más sutil es que habla de la valentía. Porque el Dr. Grace muchas veces tenía que hacer cosas que claramente no quería hacer, pero entendía que lo hacía por un bien mayor. Y lo que sí hay que decir es que es una película bastante larga y sí hay momentos en los que se siente. Porque aunque sí, la película tiene secuencias de acción, de suspenso, de tensión y de mucha producción, pero la mayoría de la película se sostiene a base de dos personajes y eso lo hace un poquito tediosa o lenta. Entonces hay veces en las que dices, ¿sabes qué? Vamos avanzando lento, pero aguanto. La música está poca madre, de esas canciones y soundtrack que de verdad te meten a la película hasta el punto de no poder despegar los ojos de la pantalla. Y no me refiero a despegar los ojos no porque haya escenas de acción o explosiones o todos esos gadgets baratos, sino porque te ponen una tensión muy buena. Además de que es una película de drama, el guión funciona poca madre porque en los diálogos le meten comedia. Entonces es una película en la que sabes que están en momentos tensos, en situaciones complicadas y aún así los personajes tienen una actitud carismática, chistosa y unos diálogos cómicos que combinan de forma rara el drama con la comedia. Sí te sacan 2 o 3 risas porque tienen comentarios muy cagados. Entonces se vuelve una película que combina muchos géneros y te hace tener muchas emociones. En el IMDb Termómetro le vamos a dar un 87%. Una película buena que para mi gusto en momentos se llega a sentir lenta. Pero emocionalmente funciona muy bien y técnicamente también tiene lo suyo. Y a partir de ahorita ten cuidado porque puede haber unos spoilers. La amistad entre Rocky y Grace termina siendo lo que sostiene la película completamente. De hecho, si no hubiera este dinamismo entre los personajes, la comedia y esa personalidad que tienen que es como relajada, no hubiera película. Porque sí, en los flashbacks podemos ver, en los flashbacks de Grace, podemos ver ya una producción más grande con muchos extras, que es en la Tierra, podemos ver diferentes escenarios y diferentes ubicaciones y eso está padre porque sí le mete dinamismo. Pero las escenas en las que están en el espacio, sobre todo la primera mitad de la película, llega a ser muy lenta porque todavía ahí ni siquiera sale Rocky. Es todo a base del Dr. Grace acordándose, investigando por qué está ahí y eso
es lo más tedioso de la película. A pesar de que sea buena, a pesar de que estés entretenido, a pesar de que estés poniendo atención, sí llega a ser tediosa porque todo el tiempo estás a base de un personaje que aparte, si no fuera cómico, pesaría mucho más. Y en el momento en el que conoce a Rocky, al alien, ya siente mucho más relajado porque los dos tienen esta personalidad también medio bruta en las cuales pues sus acciones y lo que dicen es cagado. Entonces, claro que completamente sostienen la película y toda la trama se basa, a final de cuentas, en estos dos personajes, en la amistad que llegan a ser porque tienen el mismo problema, a pesar de ser tan diferentes, y de cómo van forjando esta amistad desde ni siquiera poder entenderse porque no hablaban de la misma manera. Entonces, completamente es una película que se sostiene por estos dos personajes, pero también lo hacen bien, porque estos personajes son los que conectan con nosotros y por eso la película es emocionalmente fuerte. Entonces sí, la película es completamente cargada a través de estos dos personajes que también tiene una trama muy poderosa. Entonces esta combinación de los personajes cómicos con una trama de drama la hace muy fuerte. ¿La película necesitaba durar tanto o se puede cortar más? Yo creo que a la película se le pueden cortar dos o tres cosas, sobre todo la parte de la primera mitad de la película. Me queda claro que es el desarrollo del personaje y por eso conectamos más con él, pero en cuestiones de entretenimiento a las personas que no les gusta un poquito también, que no les gusta las películas largas, las películas en las que de verdad tienes que concentrarte en la pantalla para entender completamente qué es lo que está pasando, claro que no les va a gustar o les puede parecer muy pesada, porque lo entretenido pasa después de que conoce a Rocky. Y sí, yo entiendo que esto es parte de la narrativa del personaje y es muy importante en la película, pero sí se le pueden cortar 2 o 3 pedazos con la intención de que sea más entretenida y no por el hecho de que sea más dinámica, sino también para que le pueda llegar a gustar a más gente. Porque me queda claro que es una película buena que a mucha gente no le va a gustar por el simple hecho de que está larga y que puede llegar a ser tediosa. Entonces, ahí me gusta de esta manera porque yo entiendo perfectamente al personaje y llegamos a conectar más con él, pero sé que en estos momentos a la gente le gustan las cosas que pasen más rápido y yo por eso le quitaría 2 o 3 cosas. Algo que es espectacularmente bueno es que tiene muchísimos plot twists y de verdad no sabes cuándo puede... Porque cuando parece que todo va bien, te das cuenta que en realidad no iba así, o cuando todo va mal, te das cuenta que en realidad esa fue la salvación. Entonces, la segunda parte de la película es muy buena e interesante por eso, porque no sabes cuál puede ser de verdad el final. Pero la primera mitad sí puede ser lenta y eso es lo que yo le cortaría para llegar directamente al punto donde empieza todo, ¿no? En lugar de esperarte 30, 40 minutos para que la película empiece a desarrollarse, pues puedes cortar trasfondo. Sin embargo, a mí me gusta así, pero entendería a la gente que no. Y yo por eso le quitaría una gran parte del principio que suele ser lo más tedioso. ¿Ryan Gosling carga solo la película? Bueno, no es que la cargue solo como personaje, como actor completamente. A final de cuentas, él termina actuando solo la mayoría de la película. Lo demás son efectos visuales, es CGI o incluso efectos prácticos, pero la actuación es solitaria. Y sí, se echa una actuación poca madre porque ahí te puedes dar cuenta cómo es Ryan Gosling en realidad, este actor que sí tiene unas facciones en las cuales puede entrar, pasar del drama a la comedia en cuestión de minutos. Como puede ser un personaje sumamente inteligente, pero también un personaje que se resbala con cualquier cosa o que se le pasan detallitos por no darse cuenta. Y sobre todo, al ser un actor que está interactuando con un alien que en la película es básicamente un efecto práctico, las reacciones que tiene, la actuación que da, es lo que más llena en la película. Esa actuación de verdad sentir que estás con un amigo, que estás actuando con otra persona y él la carga a final de cuentas completamente solo. Porque vemos la película a través de sus emociones, de lo que él está sintiendo. Al principio la soledad, luego la salvación al encontrarse con alguien más, luego decepción. Entonces todo esto lo pasa a su personaje que tiene que tener muchísimas emociones. Y sí, lo hace muy bien, sobre todo en esas escenas de drama, cuando parece que todo está perdido, cuando el personaje ya no puede más. Ryan Gosling nos entrega una actuación que a final de cuentas es lo que nos hace a nosotros sentir todas las emociones que sentimos a lo largo de la película. Y a ver, ¿el verdadero trama de la película es salvar al planeta o aprender a no estar solo? Y aquí ya es meterte en un poquito de cosas más deep, más profundas, porque salvar al planeta era el propósito principal.
Pero toda la película cambia cuando se encuentran lo del Dr. Grace y Rocky. Y salvar al planeta es el propósito, es por lo que están ahí, pero ellos descubren algo mucho más profundo, algo mucho más fuerte, que sí, tenía que salvar a su planeta y que por eso estaban ahí, pero al final de cuentas la amistad que forjan es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, al punto de que salvar al planeta es algo secundario mientras ellos dos estén bien, pero si en el momento en el que alguien de ellos dos se ponga en riesgo, dejaban la misión principal completamente por un lado y se enfocaban en primero salvarse el uno al otro. Entonces, claro que habla de una película en la cual intentan salvar al planeta, pero que mientras más avanza la película, te vas dando cuenta que en realidad no es lo más importante, sino lo importante es saber que mientras estés con una persona con el cual tengas algo en común, puedes forjar una buena amistad y que cualquier tipo de ayuda es buena para ti. Y sobre todo, que la ayuda llega de personas de las cuales menos las esperas. Entonces, ese es el mensaje principal de la película. Sin embargo, el conflicto sigue siendo salvar al planeta, pero no termina siendo una película en la cual solo salven al planeta, no termina siendo una película de acción donde están los típicos héroes que sí salvan a todos, sino que es una película que habla mucho más de la soledad, que habla mucho más de las amistades, de las diferencias y sobre todo también de la valentía. Esta película entraría en las top películas emocionales de ciencia ficción totalmente. Una de las películas de ciencia ficción que de verdad conectan contigo emocionalmente. Estamos acostumbrados a ver películas de ciencia ficción que están hechas solo para entretener. Y está bien, y a mí me encantan las películas de ciencia ficción y sobre todo las que tienen suspenso, las que tienen terror o las que tienen muchísimas escenas de acción. Me gusta meterte en un universo en el cual todo es nuevo y puede pasar cualquier cosa. Pero nunca hay un mensaje tan fuerte de fondo y en esta película la ciencia ficción es secundaria. Es una película que es mucho más drama, transmite muchas más emociones que solo el simple hecho de entretener. Entonces, sí, es una película que su base es ciencia ficción, pero la trama principal podría aplicarse a cualquier género y también estaría chingoncísimo. El simple hecho de que sea en el espacio, de que sea con un alien, la hace más fuerte. Y a mi gusto es una de las películas de ciencia ficción, o si no, la película de ciencia ficción que más impacta emocionalmente de los últimos 20 años. Podría poner en la lista también a la película Arrival. Podemos a lo mejor incluir algunas de Dune, pero en mi opinión, esta sin ningún problema está en las mejores 5. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de esta película? Si te gustó o no, ¿se te hizo lenta o de verdad se te hizo mala? Porque hay gente que me ha dicho, a mí no me gustó para nada. A mí es una película que se me hace buena, que se me hace interesante y sobre todo con un mensaje muy profundo. Entonces tú déjame en los comentarios qué opinaste, regálame un like y ayúdame suscribiéndote al canal.